Hoy os vamos a hablar del libro La Noche Roja, de la saga de las Crónicas del Ángel. Cosas extrañas. Como casi siempre por la noche, cuando acabé de cenar, me fui a la cama. En menos de 5 minutos estaba dormido. De repente, un extraño ruido me despertó. Abrí los ojos y todo había cambiado. No sé qué pasó, pero a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La Noche Roja trata sobre Ángel, que es el protagonista, y sus dos amigos que en una noche de luna roja obtienen unos superpoderes, que más tarde se dan cuenta de todo lo que implica tenerlos. Luchar contra demonios, hombres lobo, contra Nos gusta Satanás. Ángel porque es por su carácter, por sus superpoderes y porque es listo. Y también nos gusta Natalia porque es rápida y porque es valiente. Nos gusta el libro porque es mágico, alucinante, divertido y nos gustan los Lo personajes. recomendamos para las personas que les gusta mucho la fantasía y que tienen mucha Yo me imaginación. Marisol y me ha gustado porque es muy imaginativa y simpática. Hoy hemos conocido a la autora Marisol y nos ha parecido que es muy simpática, agradable y muy imaginativa. Lo que más me ha gustado de conocerla ha sido que es muy simpática y que me gusta mucho la historia de sus Marisol libros. es muy guapa y ha cambiado mucho en estos años. Y yo no me la esperaba tan simpática. Cuando el viaje finalizó y entramos en el salón de mi abuela, sentí que todo había terminado. ¿Fuera tuyo? Sí. ¿Qué libro nos recomendarías? Pues si os gusta leer fantasía, que yo creo que sí, yo recomendaría el libro que a mí me enganchó a la lectura y que por lo tanto le tengo un cariño muy especial, que es la trilogía Rubí, que es un poco más largo que La Noche Roja, es de la escritora alemana Kerstin Gier y a mí me enganchó muchísimo, entonces si os gusta la fantasía, la literatura juvenil, estoy segura de que también os gustará.